Mega Noticias con Paco Ramírez. Sí, finalmente se formalizó la extinción del INAI. México desmantela la estructura institucional que garantizaba el acceso a la información, la protección de datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. Desaparece un órgano autónomo y ahora todo quedará en manos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que controlará todo. Preocupa, entre otras cosas, que aumentan las causas para poder reservar información. De nuevo se pierden contrapesos para el ejercicio del poder público. Ojo, el poder no se puede vigilar a sí mismo. Se abrirán ventanas de oportunidad para la opacidad y la corrupción. ¿Crecerá aún más la impunidad? Vámonos con la crónica de una muerte anunciada. Leticia Alcántara. ¿Qué tal? En junio del 2003 inició operaciones el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que luego se llamó Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un organismo autónomo mediante el cual los mexicanos podríamos no solo conocer sobre cualquier información relacionada con el Estado mexicano y sus entes desconcentrados, también encontrábamos respuesta a las negativas de los sujetos obligados de todos los ámbitos para transparentar su información. Casi 22 años después, el Congreso mexicano consumó la extinción del INAI y con ello dio fin a una era de transparencia que costó décadas en construir para someter a rendición de cuentas a los gobernantes. Frenó también el fortalecimiento de la cultura de la rendición de cuentas, con el riesgo de que la opacidad siga siendo una constante para el encubrimiento de actos de corrupción. En su lugar dio vida a un nuevo organismo llamado Transparencia para el Pueblo, que servirá como una autoridad garante federal, el cual estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que también tendrá a su cargo la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, el gobierno será ahora juez y parte para resolver las solicitudes de información y los recursos de inconformidad que interpongan los particulares. Se crean además 3 leyes que en esencia incluyen figuras legales que podrán usarse para restringir el acceso a la información de interés público, así como mecanismos para clasificar información o bien para reservarla cuando comprometa la seguridad nacional o la paz social. La información podrá ser reservada por un periodo de 5 años con la opción de ampliar otro plazo de 5 años si subsisten las causales, las cuales también aumentaron de 13 a 17. Además, declara como confidencial cualquier denuncia o procedimiento administrativo contra servidores públicos y deja al Ejecutivo Federal la autoridad para nombrar a quien presida el organismo de transparencia del pueblo. En resumen, candados a la transparencia. Para dotar o bien reservar de forma clasificada la información a los ciudadanos, se crean 15 unidades de transparencia por cada área de administración pública. Estas entidades deberán tener cargada la información como el marco normativo, metas, objetivos y datos de servidores públicos. Y habrá también un subsistema de transparencia por cada entidad federativa. En cuanto a la protección de datos, la reforma no reconoce la protección especial de datos biométricos, genéticos y de geolocalización. Hasta aquí mi reporte. Así es, Leti, muchas gracias. Y mire, déjame decirle a los trabajadores del INAI, hoy se reunieron con Raquel Buenrostro, lo tiene usted en imagen, al menos sí los van a indemnizar. Raquel Buenrostro, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, indicó que todos los trabajadores recibirán una compensación equivalente a 3 meses de sueldo más 20 días por cada año laborado. Y aclara, esto es muy importante, que no todo el personal será reubicado en el nuevo órgano descentralizado denominado Transparencia para el Pueblo, porque, dice, será más reducido y más eficiente. Eso esperamos. Y establecemos comunicación con Luis Carlos Ugalde, el director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, como siempre, un gusto, muy buenas noches. Y a ver, de entrada,
se acabó, ya se consumó la extinción del INAI. ¿Qué tan grave es para México? Pues es una historia muy triste, Paco, porque el INAI surgió hace 23 años con el propósito de cuidar el ejercicio del gasto, con el objetivo de evitar los abusos del poder, con el objetivo de controlar la corrupción. Ese fue el objetivo. Y durante muchos años se fue avanzando poco a poco, de tal forma que quienes trabajaban en el gobierno tenían que cuidarse para, por ejemplo, si iban de viaje, gastar lo que debían gastar, para poder tener más cuidado en los gastos de las oficinas, para poder saber que siempre alguien iba a poder pedir información de lo que gastabas. Y este tema se canceló el día de hoy. Básicamente lo que el gobierno hace es que reduce la independencia del INAI. ¿Qué es lo que hacía el INAI? Tú pedías información, quiero saber cuánto costó esos coches que usan los funcionarios de gobierno. Si la Secretaría de Agricultura no te daba la información, tú ibas al INAI y el Instituto de Transparencia se reunía y le ordenaba a la Secretaría de Agricultura que te diera la información. Era un mecanismo centralizado, ágil, potente, para obligar a que la gente cumpliera con su obligación de transparencia. Hoy ese INAI desaparece y se transfiere su autoridad al gobierno. Entonces, ¿qué interés va a tener el gobierno de poder obligar al mismo gobierno a dar la información? Y segundo, dentro de la ley se acotan las obligaciones de transparencia, por ejemplo, por razones de seguridad nacional. Por ejemplo, se dice que en situaciones en donde esté en riesgo la funcionalidad del gobierno, se podrá limitar la información. Y estos criterios pueden siempre darle la razón al gobierno. Antes, hasta el día de ayer, eran 5 comisionados elegidos por el Senado, con la participación del gobierno, quienes definían. Hoy va a ser el gobierno, un funcionario designado por la secretaria del Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien va a definir. Entonces, basta una llamada telefónica del gobierno, de la presidenta, de la secretaria o de cualquier persona para que esto no ocurra. Hoy lo que pasó en los hechos, Paco, es que la posibilidad de saber lo que ocurra dentro del gobierno se ha reducido significativamente. Se cierran esas ventanas de transparencia y se abren otras de oportunidad para la corrupción y para la impunidad. Exacto. millones. Esto es totalmente insignificante frente a la cantidad de dinero que pierde Pemex todos los días o frente a la cantidad de dinero que de los programas sociales. Es decir, el INAI no costaba nada y sin embargo esto va a tener una repercusión porque sí va a reducir la capacidad de saber lo que está pasando adentro del gobierno. A ver, esto que estás mencionando, Luis Carlos, habla también y nos lleva a esta parte del patrimonialismo, esto de mezclar el patrimonio público con el personal y el dispendio. Sin duda, siempre que estás ahí adentro del gobierno, como no es tu dinero, tienes la tentación de abusar de él.
tienes la tentación de darle un contrato a tu amigo, tienes la tentación de gastar más en un boleto de avión, tienes la tentación de comprar muebles nuevos para tu oficina, tienes la tentación de tomar dinero de la caja. Esa es la tentación humana normal. Si ahora ya no va a haber cámaras vigilando, pues entonces la tentación va a aumentar. Esto es muy simple. Las personas lo entienden porque lo viven en su vida cotidiana. Si en una tienda o en un elevador o en un espacio ya no hay cámaras vigilándote, pues la tentación de hacer cosas aumenta. Entonces, este es el tema. Esas cámaras que estamos acostumbrados a verlas en todos lados para que la gente se porte bien, desaparecen del gobierno y con ello la tentación de más corrupción aumenta, por supuesto. Bueno, y como dirían por ahí, la suerte ya está echada, pero un dato que nos debe de preocupar, ¿qué va a pasar con los datos personales? Bueno, los datos personales, hay datos personales en posesión del gobierno y hay datos personales en posesión de empresas, por ejemplo, Ujú, la que te vende tu teléfono celular. ujú. Lo que ahora teníamos es que el INAI también estaba especializado en proteger los datos tuyos, míos y de quienes nos ven. Con la desaparición del INAI, esa especialidad, pues se te diluye y hoy esa autoridad va a trasladarse a la Secretaría de la Función Pública, pero no le dan más presupuesto, no le dan más dinero. Toda esta especialidad que se había creado desde 2002, en los últimos 23 años, se nos va de las manos y por lo tanto, los datos personales que tiene el gobierno, que tienen las empresas, pues van a estar más vulnerables a la vista de los demás. Caray. Oye, Luis Carlos, yo quisiera aprovechar y cambiar una sola pregunta de otro tema, espero no complicarte, pero quisiera conocer tu opinión sobre Teuchitlán y lo que ha pasado. Pues mira, yo creo que es un drama lo que refleja la barbarie en la que se ha convertido México, más allá si se cremaron o si era un campo de tipo concentración o de entrenamiento, más allá de la modalidad. Lo que ahí ocurrió es un drama humano, porque en el mejor de los casos sirvió como un campo de entrenamiento forzado de personas. Que el crimen organizado pueda engañar a personas para ofrecerles trabajo y luego llevarlos a entrenar a un lugar como este, en donde, según dicen las anécdotas, había un entrenamiento diabólico porque los obligaban a situaciones terribles de matar a otros, quemarlos, o bien, si ahí también, además de ese entrenamiento forzado, ocurrían matanzas, incineraciones o tal, digo, la modalidad podemos discutirla, el hecho es que esto habla de un país que ya perdió cualquier proporción. Caray. Eh, el gobierno está tratando de contener, de minimizar. Esto es una tragedia. Esto habla de la barbarie en la que está convirtiéndose México. Y me parece que es algo muy triste y es una llamada más de atención de la situación que estamos viviendo. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches.